Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio estar con ustedes hoy, el último domingo del año 2020. Hermoso privilegio porque hemos visto la mano de Dios en usted, en mí. La hemos visto cada día. Él ha sido fiel y se está yendo este 2020 y estamos dando ya la bienvenida al 2021, reconociendo que Dios es maravilloso, fiel, misericordioso con aquellos que le amamos, que le buscamos, que le honramos y sobre todo pues con aquellos que humildemente andan delante de su presencia. La semana pasada concluimos nuestro ciclo. Hoy comenzamos el ciclo de transición, ciclo que hemos titulado Vivo por la fe y para fe. Fíjese bien, vivo por la fe y para fe. Y es que es cierto, nuestra vida en fe es para ser y hacer fe. Y sin duda hay un grito de batalla para los cristianos. Un grito fuerte, robusto, que todos hemos aprendido a lo largo de ser creyentes. El grito de batalla es: no me avergüenzo del evangelio. Todo el mundo, ¿quién no conoce Romanos capítulo 1, versos 16 y 17? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego sigue el verso 17, pero quiero iniciar pensando en esto, en no avergonzarnos. ¿Sabe? Este año se está terminando. En los diálogos constantes con pastores hemos descubierto que uno de los daños más duros, más radicales en la iglesia fue que muchos que habían estado asistiendo, que se estaban congregando, que habían confesado la fe, han echado hacia atrás, han dado marcha atrás, han dejado el evangelio. Ahora no quieren saber nada de la iglesia, cual si la iglesia fuere la responsable de la situación pandémica que ha y está atacando al mundo. Noticias tristes, lamentables de personas que hemos conocido que le dicen a sus seres queridos: mire, si usted va a la iglesia, no me visite. Si usted va a la iglesia, mejor no me visite porque ahí hay contagios. Y yo lo he testificado, lo digo para gloria del Señor, con toda honestidad, con toda verdad. Bendito el nombre del Señor, que aunque dentro de la iglesia, Lluvias de Gracia Norte, hubo personas que sufrieron la enfermedad, la verdad es que después que iniciamos nuestros cultos, ninguna persona ha resultado afectada. Ninguna. Y hemos sabido, sí, de personas que en su trabajo se han contagiado. Que ya sea que una persona del trabajo estaba enferma, ellos se relacionaron con ella y resultó que sí se contagiaron. Pero Dios nos ha protegido. Dios ha cuidado a la iglesia. Y nosotros seguimos diciendo que el año 2019, cuando preparamos todo el material para el 2020 y lo titulamos Vivo por la Fe, no hay mejor título para este año que está terminando. No hay mejor título que Vivir por Fe. Pero recientemente no es locutor, es un licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero trabaja en una emisora muy conocida, dijo algo por medio de tweet. Él decía que hay años horribles en la vida de las personas y que es normal. Pero que este año había sido horrible no para unos, sino para todos. Y que gracias a Dios estaba terminando el 2020 y venía el 2021. No por eso tendríamos que pensar que todo iba a cambiar y solo venía bonanza. Decía él en su tweet, lo
cierto es que por lo menos los dígitos cambiarán y la mentalidad de haber dejado el 2020 atrás se ha quedado, porque ahora estaríamos en 2021. En constantes manifestaciones debemos reconocer, y lo hemos señalado en la congregación, que ninguno deberíamos de estar ansiosos que termine el año solo para que se quede todo atrás. Yo no olvido el año viejo, decía alguien por ahí en una canción, y muchas personas dicen no hay que olvidarlo. Y la verdad es que debemos de seguir siempre con distanciamiento social, con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos, con el uso de gel constantemente también, para poder resguardarnos un poco, el no estar en lugares muy aglomerados y tener el testimonio de creyentes que nos guardamos para guardar a los demás. No obstante, no nos avergonzamos del evangelio. Y ese es el primer punto que yo quiero tratar en esta mañana. Vivimos por la fe y para fe, no avergonzándonos del evangelio, viviendo el evangelio. Y no nos avergonzamos, porque avergonzarse implica ruborizarse, implica sentirse azareado, azareada. Oh, qué feo esa sensación de menoscabo, de menosprecio por algo que nos ha pasado. No que lo hagan las personas, sino que uno mismo lo hace cuando se ve descubierto por algo, cuando se da cuenta que ha cometido un error. Eso es avergonzarse. Los cristianos evangélicos no debemos avergonzarnos del evangelio. El evangelio es el mensaje de salvación que estamos pregonando y que en estas fechas se anuncia con tanta energía. Es esta época donde más debemos de testificar lo que somos, nacidos de nuevo por la gracia de Dios y transformados en el evangelio para vida eterna. Y el capítulo 1 de Romanos, el versículo 16 que ya he citado, dice al principio: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No debemos de tener vergüenza. No debemos de estar nosotros avergonzándonos, ruborizándonos, sintiéndonos mal, escondiendo la Biblia, escondiendo que somos cristianos, mejor que no me lo pregunten, sino que debemos de estar totalmente seguros, totalmente afianzados, totalmente parados en nuestros dos pies en la tierra, sabiendo que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el único Rey verdadero, el Dios que vino al mundo y que al humanarse ha dado su vida en rescate por nosotros. No debemos avergonzarnos del evangelio. Y esto es muy particular. Vivir por fe y para fe implica testificar lo que somos, señalar lo que somos. Yo siempre recalco, porque cuando yo llego al evangelio en los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, era realmente una dicha cargar una Biblia. Todos los hermanos iban con una Biblia en la mano. En la actualidad, cada vez son menos los que cargan una Biblia en la mano. Y conste que no estoy hablando solo de una Biblia de manera física, de manera material, porque pueden cargarla en cualquier formato, en el celular, leerla, incluso orar con ella. Pero muchos no la tienen. Y hay quienes la tienen en su teléfono, pero no abren nunca el teléfono, ni la Biblia, ni la versión que tienen allí para poder leerla. No debemos avergonzarnos. Debemos testificarle al mundo, debemos decirle al mundo, debemos anunciar al mundo que efectivamente nosotros creemos indudablemente en el evangelio, en la salvación, en Jesucristo, y testificamos porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y cuando habla de poder de Dios, es que Dios nos habilita, Dios nos da la capacidad, más a todos los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No nos avergonzamos del evangelio. Todos aquellos que creemos en él estamos firmemente en la salvación y no debemos avergonzarnos. Y señala al judío primeramente porque a lo suyo vino, y también al griego, porque de ahí se expandió.
a todo el que no era judío. Y muestra hay que hay cristianos evangélicos en casi todos los países del mundo. Siempre hay personas que adoran, que bendicen, que alaban, que adoran a nuestro Dios, al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Así que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Y este es un buen momento, porque ese daño que estaba señalando de que muchos creyentes dejaron de creer y echaron marcha atrás y ya no buscan del Señor, es una tristeza. Es una tristeza porque señalaba en algunas de las prédicas lo que aprendía con respecto a Simón Bolívar, ya señalado con respecto a les hemos dado la libertad, pero no les hemos enseñado a vivir en libertad. Lo mismo ha pasado, miles de personas no fueron enseñadas, no han sido enseñadas a caminar en el Evangelio. Viene la prueba, viene el problema, viene la persecución e inmediatamente evitan buscar a Dios, seguir en los caminos del Señor, caminar como deben de caminar, porque les ha dado temor, porque han decidido que las cosas sean de diferente forma. Aparte que es una lástima, porque si el Señor está dando salvación gratuita, si el Señor está otorgando gratuitamente la posibilidad de ser eternamente salvos, ¿por qué despreciarla? ¿Por qué dejarla de lado? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no estar delante de su presencia? Algunas personas dicen que lo que sucede es que ser evangélico es difícil. Hay otros que con razón dicen que para ser evangélico, de los que últimamente se han estado manifestando, mejor no ser nada. Y tienen razón, porque la iglesia del Señor Jesús ha sido bombardeada por sincretismo religioso, por mundanalidad, por hedonismo, por materialismo. Ha sido bombardeada por una cantidad de filosofías tan terribles que muchas personas no están viviendo el evangelio como deberían de vivirlo. Y hay que señalarlo, que muchas personas que sí están viviendo el evangelio viven oprimidos, viven apartados. Algunos ya parecen hasta ermitaños que no quieren saber nada del mundo porque es tan contaminante, tan atrayente que a veces no les permite vivir en santidad. Todos los cristianos debemos vivir en santidad. Debemos de tener una realidad del evangelio, contar, divulgar lo que el evangelio ha producido en nosotros desde el nuevo nacimiento, la transformación de nuestra vida, los cambios radicales que han ocurrido en nuestro ser para ser personas verdaderamente hijas de Dios. Debemos de estarlo contando. Debemos de contar las maravillas, los milagros tan maravillosos que constantemente son producidos de parte de Dios en nosotros, por nosotros, a través de nosotros. No debemos de avergonzarnos. Hermano amado, amada hermana, por el amor de Jesús, no te avergüences. Quizá hay que señalar algo. Cuando nosotros le contamos al mundo que hemos nacido de nuevo, cuando nosotros le decimos que tenemos un compromiso con Dios verdadero, nos sujetamos nuestra carne para poder vivir mejor, para vivir testimonialmente mejor. Así que este versículo nos dice la realidad. Si quiero vivir por fe y para fe, necesito no avergonzarme del evangelio. Debo anunciarlo, debo divulgar lo que el evangelio ha causado para mí, debo mostrarme como lo que soy, tener signos verdaderos como cristiano. A veces se ha acusado a los cristianos evangélicos de litúrgicos o simplemente de religiosos. Y sopesando el hecho que dentro de las manifestaciones religiosas los cristianos evangélicos no somos los más litúrgicos y también no somos los más dados a una sensación religiosa en la totalidad del término, debemos pensar
que nuestro testimonio requiere que cada uno, desde el más chico hasta el más grande, desde el más flaco hasta el más gordo, mostremos una realidad del Evangelio en nuestra vida. El verso 17 de Romanos 1 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De ahí el nombre del ciclo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, fíjense bien. No nos avergonzamos del Evangelio, pero vivimos por la fe y para fe, porque el Evangelio es la revelación de Dios para su justicia. La forma en que Dios decidió revelar su justicia a toda la humanidad. Dios reveló esa justicia, la justicia divina. Dios no da por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Dios es justo, nadie lo engaña, nadie lo chantajea, nadie puede delante de Él cometer delitos y pecados y llegar simplemente, perdóname Dios, y ya estuvo. No. Porque debe haber un arrepentimiento genuino, sincero en todo aquel que peca para hallar perdón y misericordia. El Dios poderoso es amplio en perdonar a aquel que se acerca a Él y con un corazón humilde es capaz de derramar su alma delante de su presencia, porque Él es justo. Pero no lo engañamos. La Escritura señala: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros debemos ser en esta vida de fe y para fe personas que se unen, que se acercan, que se afilian a la justicia divina. Debemos hacer justicia, misericordia y humillarnos delante de la presencia de Dios. Así que el Evangelio es la manifestación de la justicia divina, esa buena voluntad de Dios para con los hombres, esa misericordia de Dios para salvar al hombre que por sí mismo no puede salvarse, no puede ser salvo. Al hombre que realmente no puede hacer nada por sí mismo, Dios le dio amplia puerta abierta para que todo aquel que crea en Jesucristo tenga vida eterna. Y entonces dice la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Decía, es allí donde hemos tomado el nombre del ciclo. De un microciclo, porque es un pequeño ciclo de transición. Pero debemos vivir por fe, como lo hemos dicho todo este año, y debemos de vivir para fe. Sobreabundar, crecer, desarrollarnos en el sentido máximo de vivir en esa fe. Para que lo que produzcamos, para que lo que mostremos, para que lo que digamos también sea fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice allí al final, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la vida nuestra? ¿Cómo debemos vivir? Por fe. ¿Cuál es la manera real de enfrentar la vida? Las situaciones que constantemente nos agobian, nos enfrentan, nos traen. ¿Cuál es la manera que un hijo de Dios, una hija de Dios puede seguir adelante? Vivir por fe. Siendo que el Evangelio es la justicia de Dios revelada por fe y para fe, el justo, el que vive en esa justicia, aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, tenemos una manera de vivir y es por fe. Vivir por fe, y déjeme aclararle esto, no es sentarte en tu casa, cruzar los brazos y decir Dios va a mandar todo, yo vivo por fe o vivo por la fe. No. Vivir por fe, vivir por la fe implica hacer los estatutos, guardar los mandamientos, poner en obra la palabra de Dios, pero también el conllevar relaciones interpersonales que sean realmente basadas en principios y valores que el Señor desarrolla en la Biblia.
Vivir por la fe es tener fe en el único y verdadero Dios. Eliminar a todos aquellos falsos dioses, ídolos, cuantas cosas que el hombre, el ser humano cree, en artilugios de la vida, en esos fetiches que se forman para tener alguna fe. Fetiches como la pata de conejo, el ojo de venado. Fetiches como los escapularios, cosas así que cargan las personas en su cuerpo, oraciones de 7 palabras para sentirse protegidos, cuando la realidad es que esa fe debe de estar exclusivamente en Dios. Por eso Él dijo en los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vivir por fe, queridos hermanos, es sí depender de Dios, pero también trabajar. Porque está escrito: quien no trabaje, que no coma. Debemos tener un accionar real, verdadero, intrínseco, en el que nosotros mostremos una vida de fe, una vida piadosa, por supuesto, una vida donde religiosamente sí visitemos a la viuda, al huérfano, amparemos a los necesitados, les demos cobertura a las personas menos válidas que nosotros, en donde seamos amorosos, donde practiquemos el servicio a todas las personas, donde seamos buenos hospedadores. Sí, hay todo un conjunto de elementos. No es una pronunciación de diente a labio. Vivir por fe, vivir por la fe, en la fe, no es decirlo de diente a labio. Es una praxis de vida completa, que la vamos entendiendo a la medida que somos más comprometidos con Dios, a la medida que somos cada vez más comprometidos con el Todopoderoso. Y entonces vamos aprendiendo a ser justos. Vamos aprendiendo a no juzgar, a no criticar, a no censurar. Vamos aprendiendo a amar, a respetar, a disentir quizás sí, pero no entrar en conflicto, en polémica, en pleito, en disociación con las personas. Vamos aprendiendo a tener comunión, a vivir en comunidad, a vivir en armonía, a vivir realmente en hermandad cristiana, preocupándonos los unos de los otros, preocupándonos no por lo nuestro, sino por lo de los demás. Queridos hermanos, vivir por la fe y para fe es vivir el Evangelio, vivir el verdadero Evangelio. No un evangelio tamizado con ideologías que se alejan de la verdad de la revelación de la palabra. La contemporaneidad ha hecho un espejismo del verdadero evangelio. Si pensamos en espejismo como aquella visión que tiene la persona cuando va en el desierto y está sediento, ya no soporta el calor, está a punto de caer desmayado de deshidratación, y entonces se imagina un tremendo oasis lleno de palmeras con cocos, donde hay sombra, donde hay un tremendo nacimiento de agua, donde poder ir a saciar la sed, pero también el calor. Ese espejismo lo han estado creando muchas personas porque han engañado a las personas. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo una vez que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, harán mercancía de vosotros, refiriéndose a los creyentes. Y mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, sí, consiervos en el Señor que nos permiten su audiencia, estamos viviendo esos tiempos en donde al creyente se le ve como mercancía, como estadística, como un número nada más. Y a veces no nos preocupamos de las necesidades de esos creyentes, sino que nos preocupamos más bien del número de asistentes, de la cantidad de personas que han asistido, de la cantidad de vehículos que se movilizaron, de la cantidad de parqueo que usamos, de las congestiones de tráfico que provocamos alrededor de los templos, cuando deberíamos estar, sí,
velando los unos por los otros. Los que tienen necesidad, los que tienen carga, los que tienen aflicción, deberían de estar siendo cuidados por los que están en paz, en amor, que tienen prosperidad, que tienen en ese momento bonanza. Y estos deberían preocuparse por estos. ¿Para qué? Cuando estos salgan de ese problema, cuando estos salgan de esa situación, también puedan ayudar a otros. Para que con el consuelo que estos son consolados, así puedan consolar a los demás. Y recordemos que Dios nos ha consolado a nosotros mismos para que con el consuelo que nosotros hemos sido consolados, consolemos a los demás. No avergonzarnos del Evangelio, mi querido hermano, mi querida hermana, implica tener una vida por fe y para fe. Implica reconocer la revelación de la justicia de Dios en esa salvación tan grande y que nosotros podamos ayudar a los demás. Desvistamos nuestra vida de todas las situaciones agobiantes, del pecado que nos asedia y de aquellos pensamientos filosóficos que han dañado el verdadero evangelio. No te avergüences del evangelio. El evangelio es simple, es llano. Dios amó al mundo. Envió a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que tú crees en Jesucristo. Y te invito a ti que me estás viendo. Si aún no has creído en Jesucristo, si aún no has confesado a Jesucristo, este es un buen momento para entrar a la salvación. ¿Por qué? Se viene el 2021 y debes vivir, debes aprender a vivir por fe y para fe. Te voy a invitar que si no has recibido a Jesucristo como tu Señor, si no lo has confesado, yo te invito a que repitas esta breve oración conmigo y a los demás, a los que ya lo recibieron, que juntos también le demos gracias a Dios por su misericordia. ¿Qué tal si repites y repite de tal manera que se te escuche? Amado Dios que estás en los cielos, sé que estoy necesitado de salvación. Por favor, toma en cuenta mi confesión. Confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo recibo en mi corazón y recibo limpieza de mis pecados. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, doy gracias juntamente con mis hermanos y hermanas por la divina salvación que nos has dado. No debemos avergonzarnos del Evangelio, sino debemos proclamarlo, porque es tu justicia, porque es tu salvación. Y nosotros estamos felices de haber sido salvos por ti. Gracias, Señor, por darnos salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, qué hermoso privilegio. Se termina el año. El próximo año seguimos. Siempre conéctate, por favor, a los mismos horarios. Acá, por Facebook, estamos a las 9:30 el domingo. En YouTube, 9:45. En Spotify, también la misma hora que en Facebook. Entre semana nos estamos reuniendo siempre miércoles y viernes a las 7:30 y 15 minutos más tarde por YouTube. Es un hermoso privilegio estar con ustedes. Les recuerdo que la vida continúa. Pueden haber problemas, pero Dios está con nosotros. Y Él venció al mundo. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.